buenas tardes gente linda. Estamos hoy con esta maravillosa tarde de martes en una nueva mesa del Cabildo, el derecho a la ciudad, para hablar entre nosotros de los temas que hacen a nuestro bienestar. Un gusto estar nuevamente contigo y con nuestro invitado Juan Jesús. ¿Qué número de programa es hoy? Estamos en el programa 85. Bueno, cada vez más así acercados al 100. De a poquito vamos armando la fiesta, ya están llegando las bebidas. Faltan los globos. Y va el whisky. Va moviéndose. Las bebidas en general, sí, eso está todavía abierto a sugerencias, todo eso. El saludo para vos y para la audiencia, Rosa, para el invitado también. Semana movida la que tenemos en Paraguay, semana movida en varios países, y el tema que vamos a hablar hoy es un tema que tiene que llamar realmente la atención y que llama realmente la atención. Escuché ya durante esta tarde en la R800 también estaban hablando de cuestiones que se están dando en el viejo continente, y hoy vamos a entrar de lleno como siempre en estas cuestiones. Bueno, esta tarde le damos nuevamente la bienvenida a nuestro amigo. Ya es su tercera oportunidad acá en la mesa, porque nos va informando de cómo están dándose todo lo que conocemos como la guerra de Ucrania. Y te damos la bienvenida nuevamente, licenciado Alexander Neuendorf. Un gusto tenerte nuevamente acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos acá nosotros porque queremos saber qué está pasando ahí en el viejo continente. Nosotros sabemos que el mundo es un pañuelo para este tipo de cosas y nos preocupa de lo que está pasando en Europa. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos decir, qué puedes contarnos, actualizarnos de cómo está la guerra en Ucrania hoy? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es la tercera vez que estamos de esto hablando, y temo que no sería la última, porque lo que está sucediendo realmente preocupa sumamente, y aunque la situación en Europa y la guerra o la operación militar especial, como lo llaman los rusos, entre la Confederación Rusa y Ucrania, parece que queda muy lejos de acá. Parece que está al otro lado del mundo, en la Europa, y encima en el este de Europa, y hay gente que dice que me importa esto. Hay gente que se preocupa más por el cambio climático o por la ley del género y semejantes tonterías, y otras diversiones, que por los asuntos que realmente son de importancia. Y hacia acaso se olvidaron de que esto es un solo planeta, que estamos viviendo y compartiendo en un solo planeta. No estamos hablando de otra galaxia, sino de algo que acá perfectamente en pocas horas de vuelo se podría llegar, y de mi ciudad en Alemania, en tiempos de paz, es decir, sin las limitaciones de tránsito actualmente vigentes, por ejemplo, estaría yo en 4 o 5 horas en Ucrania. Es decir, es algo, yo soy del sur de Alemania, es algo que realmente es real, no es una película, no es Disney, no es Marvel Studios, y no van a venir tampoco los superhéroes con su capa multicolorida a intervenir, tampoco los para intervenir y salvar el día. Lamentablemente esto existe solamente en la
fantasía de personas con una mente infantilizada y debilitada por ver tanto programa de tele y programa y jugar tanto juguito en la computadora, que parecen que son un reflejo de la vida real, que no lo son. Bueno, gente, yo les tengo que explicar que el licenciado es magíster en estrategia de defensa nacional. Por eso que él está advirtiendo de esta manera los peligros que tenemos a nivel del planeta, a nivel del mundo, que es lo que él nos está diciendo. Ese peligro inminente de que el conflicto explote, ¿cuánto de real tiene, licenciado? Cuando hicimos la primera reunión, estábamos hablando de esto. Sí. Pocas semanas después hicimos la segunda. Sí. Y en ese interín se había concretado prácticamente todo lo que habíamos analizado en la primera. Así es. Y a pesar mío, hoy en la tercera reunión, o en la tercera entrevista, nuevamente vengo acá para decir que se concretó nuevamente, y está inclusive peor la situación de lo que habíamos conversado la vez pasada. El peligro de una escalada de este conflicto es real, es inminente, y debido a específicamente a los acontecimientos de los últimos 2-3 días, y por una coincidencia a lo que sucedió hoy en el Parlamento ruso en Moscú, que es una coincidencia que aseguro que no tiene nada que ver con la emisión del programa en Unión TV. Con nuestro programa de ahora. No creo que ¿Qué sea sucedió así, pero en el Parlamento? Hoy, el 25 de julio, la Duma, así se llama, sí, el Parlamento ruso, aprobó una serie de leyes nuevas. ¿Qué dicen esas leyes? Quiero, antes de entrar en esos detalles, decir que muchas veces las informaciones del lado ruso no llegan, o llegan muy en forma fragmentada al otro lado prácticamente, que hasta en la misma Europa hay mucha gente que ni se interesa, no se percata, y tampoco parece que hay una política de gobierno detrás de esto, de no publicar tanto novedades alarmantes. En vez de esto la gente se preocupa más por el fútbol, por cualquier otra cosa, sí, menos por lo que está sucediendo. Y no es fácil tener acceso a información para poder llegar a una imagen de la situación equilibrada. Es decir, no solamente depender lo que dice el New York Times o lo que dice los periódicos británicos o alemanes o lo que sea, que tienen, parece, una mirada muy unilateral hacia un lado de la película, y no cumplen con su rol de informar correctamente a la población. Debido al hecho que yo estuve por la zona del conflicto, por la zona de Ucrania. Estuve por la zona de entonces Ucrania. Días? No. Hace un buen tiempo ya. Pero conozco bien la zona donde se está desarrollando la actividad bélica en este momento, estas operaciones. Estuve ahí tanto en Ucrania como en territorio ruso. Ajá. Conozco a Kiev, estuve por Moscú también. Y conozco algo de la gente y del carácter de las personas, de estos pueblos. De los que están enfrentados. Que son mucho más fuertes y mucho más robustos
no quiero decir agresivos necesariamente, pero tienen una forma de ver las cosas y de actuar mucho más fuertes y resistentes que quizás nosotros nos podemos imaginarnos, tanto en Europa del oriental, después de un largo periodo de 80 años de paz. Sí, sí. Y acá en América Latina, desde prácticamente la última guerra, acá ya prácticamente son 100 años, fue la guerra del Chaco. No tenemos conciencia. No. Nosotros somos de la generación de la paz, entre comillas, pero actividad bélica nosotros no tuvimos, nuestros padres no tuvieron, entonces es muy importante que nos aclares todo esto que estás diciendo. Quiero decir bien claro que no está muy bien así. Y está muy bien, queremos seguir así. Esto es algo particular también porque, a ver, uno puede decir inicialmente, en mi caso había mencionado también yo antes, Rosa, yo soy del año 90, no tengo noción ni siquiera, vivencia al menos de lo que fue la etapa de la dictadura. Y es cierto también que uno tiene en la cabeza la última guerra mundial, las últimas guerras mundiales terminaron en 49 aproximadamente, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial. No, 45. 45, perdón. Y existieron, y es cierto que se vinieron dando conflictos muy importantes también, pero si se quiere, entre comillas, aislados, o hablábamos en programas anteriores también de cuál fue, desde cuándo viene escalando esto, y esto no empezó el año pasado o en el 2018, sino que viene de un tiempo atrás también. Entonces esa idea en el inconsciente colectivo, quizá esa idea de decir guerra mundial parece algo muy lejano o parece algo que no se va a dar. Claro. Estos largos periodos de paz, ajá, tienen obviamente una gran ventaja. Sí, claro. Que pueden crecer las sociedades, desarrollarse en paz y prosperidad, lo que es algo muy positivo. Muy positivo. Pero tiene como todo su downside, su otro lado de la medalla, digamos, uh-huh, que es obviamente un cierto relajo y se pierden varias cosas. Se pierde la conciencia, como dijo la doctora correctamente. Se pierde también una cierta forma de pensar que un conflicto bélico, que hoy día ya es algo prácticamente pensaba la gente que era algo impensable, que no hubiera pensado hace 3-4 años atrás, no, que vamos a tener una guerra en Europa nuevamente. Impensable. Hay gente que dice, ¿para qué necesitamos ejércitos? ¿Para qué necesitamos gastar dinero en defensa? ¿Para qué necesitamos a todos estos militares que no hacen nada? Si no hay guerra, si no hay conflicto, si este mundo es un jardín mágico de la paz, como sería Disney en la Florida, donde lo más peligroso es el unicornio que está en los colores del arco iris. Bueno, contanos. Entonces, esto es la desventaja porque las sociedades pierden su resistencia y pierden también el sentido de que esto es una cosa real y que la guerra forma parte de la humanidad desde tiempos, ni siquiera miles y miles y miles de años atrás. Además, hay países, y ahí sí hay que hacer una gran diferencia, como los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, que desde hace más de 20 años están en guerra constante, guerra tras guerra, donde también tuvieron intervención los rusos, uh-huh, con métodos bastante crueles también. Uh-huh. Es decir, para otros sí es una realidad, para otros sí está sucediendo. Hay una cosa que demasiado me están preguntando, está llegando los mensajes, quieren saber qué pasó en los últimos 2-3 días. ¿Qué está pasando? Lo que hoy, el 25 de julio, sí, el Parlamento ruso aprobó una serie de leyes que tienen dos enfoques principales. Uh-huh. Primero,
para facilitar una nueva movilización grande, muy estricta. Ajá. Se han tomado las decisiones correspondientes hoy, se han aprobado en forma de ley, mucho más estrictos y mucho más agresivos que anteriormente. ¿En el presupuesto sería eso? No, la movilización, es decir, el llamado a las armas. O sea, ya se reconoce oficialmente, porque en el primero y segundo programa no se reconocía oficialmente la intervención bélica, le llamaban operativo... No, siguen llamándolo así. Pero, o sea, no se habla de guerra. No se habla de guerra, ¿sí? Se autorizó oficialmente hoy. Hoy se aprobaron las leyes para facilitar la movilización, es decir, el llamado a las armas. Ajá. De la población rusa, de la Federación Rusa. Además, un paquete de multas y hasta penas privativas de libertad para que no se movilice. Que alguien ni siquiera se presenta para cuando le llega de la carta de movilización o el llamado, hay que presentarse. O sea, un ruso a quien le llega el llamado que no se presenta va a ser multado y hasta una pena privativa de libertad. Hoy hablamos de muy estricto. Profesores de colegio, conductores, ya va más allá de milicia. Esto, si me estoy entendiendo bien. Sí, esto es en términos generales. Ajá. Digamos, mucho más rígido y mucho más agresivo, aunque no se habla del contexto directo con Ucrania. Para los rusos la percepción de todo esto es totalmente diferente. Ellos se sienten atacados. Claro, están a la defensiva. Y los rusos, exactamente, el pueblo ruso todos los días lo está escuchando que el agresor es la OTAN, que el agresor son los Estados Unidos y que la segunda gran guerra patriótica después de la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba así, sí, en términos de la propaganda soviética en aquel entonces, se está hablando de ahora ya nuevamente de una situación similar donde hay que defender a la sagrada madre Rusia, al territorio ruso del atacante, y los atacantes son la OTAN, son los Estados Unidos. O sea, ya no es con Ucrania nomás la guerra. No. Y no se habla de que ellos fueron los que iniciaron la guerra con Ucrania. Los rusos se encuentran en una posición de defenderse contra el avance de la OTAN, contra la agresión que viene desde Europa del Oeste, desde la OTAN, desde los Estados Unidos. Ellos se creen a la defensa, y esto ahí está bien el segundo conjunto de leyes que también se aprobó. Ajá. Que es una información muy nueva, que es de hoy. De último momento. De hoy. Sí. De que se llegó a cerrar las negociaciones con la China comunista. Epa. Es decir, se cerraron las negociaciones. Se están dando alianzas. No, en este caso específico se trata de la compra de armas y de armamentos y de todo tipo de equipos. No se sabe exactamente cuáles serían los montos y la forma de las modalidades, pero sí la información que trascendió, que viene de buena fuente, de fuente bien informada, que tiene acceso a ese tipo de informaciones de primera mano, es que se cerró un acuerdo con los chinos, con Rusia, con los chinos para la compra de armas, con China para la compra de una serie de equipamientos, armamentos de diferentes tipos, suficiente, y esto es el único número que tengo, porque es el número que me llegó, suficientemente equipamiento para movilizar hasta 500,000 hombres. 500,000 hombres. Es decir, para equipar 500,000
Por ley entonces se autoriza, o sea, se ordena la movilización a la población. No a la población cualquiera, población militar hablamos. No se dio la orden de la movilización general aún. Ajá. Eso no. Se facilitó la legislación para poder hacerlo y para poder castigarlo fuertemente a todos que tratan de escapar de la movilización. Porque muchísima gente estaba saliendo. Así es, muchísima gente salió cuando tenían la oportunidad todavía, y además para aquel hasta el momento que cuando llega la nota de presentarse en tal día, tal hora, en tal unidad, simplemente no se presentó, no le pasaba mucho hasta el momento, pero eso está cambiando ahora. Es decir, están endureciendo mucho en este momento los rusos la posibilidad de movilizar. Además, se utiliza, y esto es algo que aún más preocupante, que esto ya es muy alarmante. Además, esta adquisición de equipamientos suficiente para equipar alrededor de 500.000 hombres, que sería realmente un ejército bastante considerable. Se está utilizando una nueva modalidad de movilización. Aclarando un poco también esto, si yo hoy no soy parte del ejército, pero estoy en condiciones de ir, o sea, me imagino que existe un mínimo o unos requisitos para un mayor de edad, o incluso determinadas cuestiones para que uno pueda formar parte del ejército. Correcto. Hoy, primeramente, nadie está en condiciones de decir, tengo ganas de irme de vacaciones a otro país hoy día, un ciudadano que pueda hacer eso. Lo que se está haciendo ahora es un catastro completo, se registra a todos, después se aplican los filtros para los diferentes llamados, y lo que con esta nueva legislación es posible es castigar fuertemente a todos aquellos que por algún motivo se niegan o se resisten o simplemente no se presentan. Esto es muy llamativo. Y la nueva modalidad de movilización ¿cuál es es algo que de hecho se ve así por primera vez desde prácticamente 100 años. En la Primera Guerra Mundial ya se había utilizado algo similar. Y para el que conoce cómo funcionan las cosas es muy llamativo, ya que simultáneamente lo mismo está sucediendo en Bielorrusia. Sí. Esto es algo que aún más preocupa, porque hay que saber que entre Bielorrusia y la Confederación Rusa existe una unión. Sí. Es más allá de una alianza. Estos dos estados están prácticamente tan estrechamente relacionados como que prácticamente se puede considerar como un todo, un organismo. Existe una independencia, pero no de un 100%. Ahí hay una pregunta que yo quiero hacer, porque estuve escuchando en estos días de que el grupo de los Wagner, contratado por Putin inicialmente, ahora atacaría otras ciudades, otro país, pero desde Bielorrusia. ¿Qué hay de eso? Esto yo no lo puedo comentar y tampoco lo creo. Tampoco lo creo. La razón de ser, por qué se encuentran los llamados Wagners en Bielorrusia, tiene otro trasfondo y tiene otras connotaciones. No es un inminente ataque, por lo menos por el momento, a, por ejemplo, Polonia o los países del Báltico. Sí. No es eso. Sin embargo, Bielorrusia está utilizando una modalidad, igual que la Confederación Rusa misma, de una especie de pre-etapa de movilización. Es decir, normalmente hay que entender que se declara la movilización parcial o general
se llama las armas, y los ejércitos se están armando, están formando. Acá se hace al revés. Es decir, sin declarar una guerra, sin declarar una movilización, todas las piezas. Se hace una especie de preetapa, se toman todas las medidas, todas las preparaciones, ¿ya? Sin declarar oficialmente nada. Sin embargo, cuando llega el momento oportuno, el proceso ya está tan avanzado que la declaración misma sería una mera formalidad. Una mera formalidad. Pero la pregunta es, Rusia, el problema que tenemos con Rusia es que ellos tienen el arma nuclear. No lo necesitan. No lo necesitan. Por todo lo que hoy le autorizó, o sea, con todo el armamento que van a comprar, se estima que no van a usar el arma nuclear. No hace falta. Y los ucranianos, con eso, si me lo permitís, sí, volver a la situación actual en el campo de batalla y cómo está relacionado eso con todo esto. Por favor. Lo que vemos en este momento es un gran empate sobre un frente de combate de más de 1000 kilómetros, desde el Mar Negro hasta el territorio mismo de la Federación Rusa. Hay en varios lugares, como una media docena aproximadamente, constantemente ataques, contraataques. Se gana un poco de terreno, se pierde un poco de terreno. Parece más como la Primera Guerra Mundial que otra cosa. Y a más de un mes de haber lanzado su tan esperada gran contraofensiva, los ucranianos o mejor dicho, no han logrado ninguna victoria decisiva, no han tomado ninguna ciudad importante, no han logrado en ningún lado perforar la defensa rusa. Punto. Es un hecho. Lo han intentado, lo están intentando día y noche. Han utilizado sus mejores unidades ahora. Lo han hecho con gran valor, luchando ferozmente, atacando a los rusos día y noche, y no lo perdiendo enormemente, decenas de miles de bajas. Perdieron ya una parte considerable del material bélico que le había sido proveído por la OTAN. Y no han logrado ningún resultado contundente. Es más, en algunas áreas del frente, más específicamente más hacia el noreste, en la zona de Kupiansk, Donetsk, Kupiansk, Liman, los rusos están contraatacando. Es decir, las unidades ucranianas se han desgastadas en los ataques, y los rusos han logrado frenar todo esto, rechazar todos los ataques, y están contraatacando. Además, se está formando una nueva unidad, un ejército muy grande, muy fuerte. Según varias fuentes se habla de entre 150 y 180 mil hombres que se están en este momento formando, entrenando, equipando en Rusia, en la zona entre Voronezh y Kursk. El que conoce un poco la historia de la Segunda Guerra Mundial ha escuchado el nombre de la gran batalla de Kursk, que fue la decisión en la Segunda Guerra Mundial. Y en esta zona se está formando ahora una unidad muy importante que muy probablemente durante una campaña, lo más probable es durante el invierno, que siempre es el fuerte de los rusos, que sería ya septiembre, octubre, a partir de octubre después de la segunda época del barro, la segunda Rasputitsa,
Cuando llega el invierno llega temprano ahí y llega fuerte. Estamos hablando de octubre, noviembre ya. Diciembre ya está todo nevado. Noviembre estamos hablando de condiciones que para europeos de Europa Oeste, ni hablar de la gente de acá. No, bueno, el invierno es... Estamos hablando de 20, 25 grados bajo cero allá. Y nieve hasta el techo. Entonces ahí lo más probable es que los rusos van a contraatacar, y este contraataque se va a realizar en el sur, donde está el frente ahora, porque ahí las defensas ucranianas son muy fuertes, sino van a atacar muy probablemente en dirección hasta Kharkov o Kharkiv en ucraniano. Es decir, van a atacar nuevamente a las dos grandes ciudades de los ucranianos, a la capital Kiev y a la segunda ciudad que sea Kharkiv o Kharkov. Quiero poner un poco en contexto, Rosa, y ver un poco. Acá estoy viendo una noticia del 24, del día de ayer. Perdón, es de un tiempo atrás ya, pero hablaba de Yevgeny Prigozhin, puede ser, que es una de las cabezas del grupo privado Wagner. Un tiempo atrás hablaba ya de más de 20.000 combatientes perdidos. Este fin de semana ocurrieron cosas importantes y estuve viendo que hubo también, no sé si fue un atentado o qué fue puntualmente lo que pasó contra el círculo cercano de Putin, o qué es lo que ocurrió realmente con Putin en estos últimos días. No, esto ya pasó hace 2 semanas, 3 semanas atrás. Esa es una información que ya pasó, pero hubo un problema. Yevgeny Prigozhin es el dueño de una compañía privada de militares, de mercenarios. Uh-huh. ¿Okay? No es una empresa de seguridad, no, es una private military company, PMC, una empresa privada de militar privada, como los norteamericanos también las tienen, y otros países también. El tema es que esta empresa de Prigozhin tiene, en su mejor momento, tenía hasta 80.000 hombres bajo armas. De estos 80.000 hombres, la mitad lo sacaron del sistema penitenciario ruso. O sea, es decir, son lo último en criminales, delincuentes, cualquier cosa que se le prácticamente prometió una especie de amnistía al firmar acá y juntarse al grupo Wagner. Y esta unidad, vamos a decirlo así, esta compañía privada a cargo de ese señor Prigozhin fue la que finalmente conquistó a la ciudad de Bakhmut, que fue la última victoria prácticamente de los rusos en los últimos tiempos. Y los números que se conocen más o menos de los un poco más de 70.000 de Wagner que participaron, murieron en estos combates más de 20.000. Otro grupo importante fue herido, y hoy día lo que quedó de esta gente, una parte fue contratada directamente por el Ministerio de Defensa de Rusia, es decir, en vez de tener un contrato con la empresa, recibieron un contrato directo. El problema que habías mencionado, que sucedió hace unas 3 semanas aproximadamente, cuando un grupo de esa empresa se movilizó rumbo a Moscú, supuestamente para reclamar sus derechos al presidente Putin. Esto era un problema principalmente por plata. Porque esta gente, como todo mercenario, pelean por plata, y no se le pagó su salario del mes de mayo, y se estaba debiendo ya el de junio. Entonces, así de sencillo, y además había vencido su contrato con el gobierno y no se le quiso renovar, porque hay una rivalidad entre Prigozhin y Shoigu,
y Gerasimov. Shoigu es el ministro de Defensa de Rusia y Gerasimov es el jefe de Estado Mayor Conjunto. Estos dos principales militares rusos no se llevan con Prigozhin, que le critica constantemente a ellos y le hace responsable de las supuestas falencias. Sin embargo, lo que quedó de este grupo Wagner, hoy día aproximadamente 10.000 hombres se encuentran ¿dónde? En la región de Minsk, que es la capital de Bielorrusia. Y ahora la pregunta es... ¿Pero con quién están ellos? ¿Con Rusia? No, la pregunta es ¿por qué están ahí? ¿Por qué? Por eso, ¿con quién están? Supuestamente cuando se generó lo que habías mencionado hace un rato, se llegó a un acuerdo. Ajá. Se le pagó a los salarios caídos prácticamente, y un grupo fuerte de estos mercenarios, a mando del propio Prigozhin, supuestamente, por intermediación del presidente de Bielorrusia, Lukashenko, que lo invitó a ellos a entrar en territorio de Bielorrusia. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Bielorrusia está realizando una especie de movilización de sus tropas, de su ejército, que es un ejército anticuado, no muy bien equipado, no tiene mucho... es un país grande, que tiene recursos, pero le falta un ejército realmente potente. ¿Y ellos se van a meter en esta guerra? No, ¿o es solamente que están aprovechando para fortalecer su...? Lo que pasa es que a Prigozhin y sus Wagner se les invitó ahí, y ellos están ahora haciendo simplemente lo que saben hacer. Están entrenando al ejército de Bielorrusia. ¿Por qué? Esta gente tiene algo que en términos militares vale oro. Se juegan la vida. No, bueno, claro, pero tienen experiencia de combate real. Hay una gran diferencia entre tropas entrenadas, vamos a decirlo en tres categorías. Están los que no están muy bien entrenados ni bien equipados. ¿Okay? Esto sería el caso de Bielorrusia. Están los que están bastante bien equipados y entrenados, lo que sea la parte de la OTAN, por ejemplo, que tienen ejércitos bastante bien entrenados y equipados. Sí. Pero hay una gran diferencia entre entrenados y expertos. Experimentados. Ahí está la palabra. Bueno, la pregunta que yo quiero hacer es, ¿qué posibilidades hay de la guerra entre la OTAN y Rusia? Porque la hora se nos va y todavía queremos saber cómo nos afecta también en Latinoamérica. Lo que se ve en la superficie, sí, es muy preocupante. Se están preparando en Bielorrusia con la ayuda de los Wagner. Los rusos están aprobando leyes para prácticamente autorizar una etapa de movilización de una enorme cantidad de tropas. O sea, ha habilitado mucho presupuesto para eso. El presupuesto, además los equipamientos, y inclusive encontraron obviamente a alguien que le quiere vender todo esto, que serían los chinos. Los chinos, sí. Que sería causar un problema muy grande internacionalmente si esto se llega a concretar y a realizar. Una cosa es firmar un acuerdo, otra cosa es después. Pero eso es por el lado de Rusia. ¿Y por el lado de la OTAN? No, la OTAN está... el país que más se mueve en este momento es Polonia. Los polacos, como tienen frontera directa con Bielorrusia, obviamente están en estado de alerta. Claro. También los pequeños países bálticos. El 11 de julio hubo la gran cumbre de la OTAN en Lituania, que es un pequeño país en el Báltico.
donde se fue el presidente Zelensky de Ucrania con un largo listado de exigencias y también prácticamente con la propuesta de ingresar ya directamente a la OTAN. Y se fue prácticamente con las manos vacías. No le aceptaron. No la aceptaron ni la membresía directa en la OTAN, ni tampoco en la Unión Europea. Se le prometió un montón de cosas de menor importancia. Se va a seguir con el apoyo, se le va a dar armamento, se le va a dar entrenamiento, pero son todas medidas más de la misma cosa. O sea, que la OTAN no va a meterse en esa guerra. Fueron palmadas en la espalda, pero nada muy... Más de la misma cosa. Pero ¿qué pasa? En esta situación basta una serie de, digamos, incidentes, unas desgracias desafortunadas. Por ejemplo, el domingo los rusos desde la Crimea, de la península de la Crimea, bombardearon fuertemente al puerto de Odessa. Es uno de los puertos que utilizaron los ucranianos para sacar granos de su territorio y también para recibir ayuda y ciertos productos de la industria de la OTAN. Y otro puerto que está prácticamente pegado a la frontera con Rumania. Y en Rumania, así me comentaron, en Rumania se escucharon las detonaciones de los misiles de los rusos. Y Rumania es un país miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Qué tremendo. Es decir, el ruido de la guerra ya llegó. La gente en Rumania, en la frontera, estaban escuchando las detonaciones de los misiles rusos. Hasta ahí ya estamos llegando. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Esa es nuestra gran pregunta, y cuando hablamos, cuando tanto insistimos con la guerra que hay en Ucrania, Rusia, siempre el temor es ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con Latinoamérica? Se mantienen por el momento la gran mayoría callados. Algunos totalmente indiferentes, ni siquiera le importa lo que está sucediendo, como si fuese que están viviendo en otro planeta. Otros, sin embargo, están abiertamente simpatizando con la guerra, con el agresor, con Rusia. No vamos a olvidarnos de que un país vecino nuestro es miembro de un pacto de estados que se llama BRIC, conformado por varios países, y que el presidente recién electo hace un tiempo electo de ese país, en la última gran cumbre G8 se negó a recibir al presidente ucraniano, lo dejó plantado. Y que otro país vecino nuestro, más hacia el sur, abiertamente, no solamente le abre la puerta, le abre la ventana y la puerta atrás de la cocina a los chinos, porque es un país que está económicamente tan golpeado, con tantos problemas, que cualquier ayuda que le viene de afuera, ellos no solamente aceptan. No hay obviamente una posición abierta de apoyo, pero si los chinos toman la decisión de venderle armamentos a los rusos, yo veo muy difícil que desde el ámbito latinoamericano vengan fuertemente críticas, específicamente no de estos países, de otros países que tienen luego gobiernos izquierdistas de entrada, como es Venezuela, y varios más. Tampoco no se puede esperar
que haya mucho desacuerdo con Rusia. Y si bien el gobierno entrante ahora, acá en Paraguay, ha tomado una decisión que me parece muy acertada y me parece muy, muy sabia, de reanudar las relaciones diplomáticas con Venezuela. Sí, escuché. Para seguir conversando, porque si para poder jugar el partido hay que estar en la cancha. Claro. Para poder negociar o para poder por lo menos participar de alguna manera, hay que estar en la mesa negociando, conversando. Lo más fácil obviamente es cortar todas las relaciones y cortar todo tipo de comunicación, pero eso no sirve para nada. Hay que seguir conversando y hay que tratar, llamando las cosas claramente por su nombre obviamente, pero conversando y manteniendo relaciones, porque si no, al final surgen situaciones como la en Ucrania. Sí. Porque cuando se deja de conversar y empiezan a hablar las armas, esto es algo que, por ejemplo, el Paraguay sería el último país que podría participar en algo así. Porque las Fuerzas Armadas de la nación, a pesar de su muy buena predisposición y del valor del pueblo guaraní, que se conoce y se respeta en el mundo, no estamos en condiciones para nada. Claro, no está desarmado. Estamos prácticamente indefensos en estos momentos. ¿Y qué puede presentarse una situación donde hay que tomar una postura a favor o en contra de quién? Uno se posiciona y seguro que va a haber, como tal cual en otras guerras anteriores, va a haber muchas presiones diplomáticas de tomar una posición y de posicionarse abiertamente, declarándose claramente a favor de o en contra de. Licenciado, en su carácter de magíster en estrategia y en defensa nacional también, directamente y respecto a este tema, justo me parece que ya hablamos en programas anteriores también, pero mañana se sienta con el presidente electo y ¿cuáles son los consejos que le da respecto a esto, verdad? Porque no sé en qué momento o cuándo vamos a estar obligados a sentarnos a hablar como círculo o como país, como países ya o como países vecinos, saber si vamos a apoyar a uno, apoyar a otro. No sé si conviene o no juntarnos en Sudamérica y decir, bueno, vamos a trabajar en grupo y trabajar de esta manera. ¿Qué le dice mañana si se sienta junto al presidente electo ahora mismo y decir cuáles son los consejos que le daría? El presidente electo de la República de Paraguay tiene, cuando asume el cargo el 15 de agosto, muchos problemas y una amplia selección de realmente de asuntos nacionales que atender. Totalmente. Esto obviamente no significa que podemos pegarnos el lujo de cerrar los ojos ante lo que está pasando en el mundo. Y si es que posiblemente se podría decir lo uno o lo otro al respecto, lo último que voy a hacer es repetirlo acá en la televisión, con el perdón del caso. Pero sí, una cosa se puede decir, obviamente tiene que informarse, tiene que estar perfectamente informado y de la manera más objetiva de lo que está sucediendo en el mundo y específicamente con el conflicto. ¿Por qué? No es así que el Paraguay es un lugar paradisíaco en otro universo donde no nos afecta ese tipo de cosas. Sí, le aseguro lo siguiente, si esto se nos va de la mano, no hay isla, ni la isla más remota en el Pacífico se va a salvar.
Se nos va de las manos significa que se apriete el botón de la bomba nuclear. En consecuencia última, en un escenario de que haya una escalada convencional muy grande, sí, el único escenario donde sería la opción nuclear factible sería cuando la Federación Rusa estaría perdiendo una guerra. Cosa que ahora no está sucediendo. No está sucediendo definitivamente. En los programas anteriores había ese problema de que estaban muy empatados y que Rusia estaba perdiendo en alguna que otra batalla. Ahora está ganando, entonces... Tampoco está ganando, no quiero decir eso, pero el escenario que haría factible la opción nuclear, o apretar el botón, o los botones, sería solamente y cuando la Federación Rusa estaría perdiendo una guerra convencional, por ejemplo, a causa de la intervención directa de la OTAN. Exacto. Y el presidente Putin lo ha dicho relativamente al inicio del conflicto. Y vale tener eso bien presente. Rusia no necesita un mundo sin Rusia. Recuerdo. Yo escuché eso. No se olviden de esto. Si por motivo que sea la escalada llega a una situación donde la OTAN tiene que, por ejemplo, tomar la decisión, los ucranianos están perdiendo, los rusos están ganando, ¿vamos a dejar suceder eso? ¿Sí o no? Llega un momento donde todo el bla bla diplomático ya no... ¿Vamos a dejar que suceda eso o no? Y si la respuesta es no, entonces la única respuesta correcta sería, bueno, tenemos que intervenir. Y si esto sucede, ahí vamos a tener por lo menos una escala regional, es decir, una gran guerra europea, y a partir de este momento se abre la caja de la Pandora, porque nadie puede decir qué es lo que va a suceder. Lo que es cierto, seguro es, si llegamos a tener un conflicto, una escalada muy fuerte, la opción nuclear está en la mesa. Como lo dije en nuestra primera entrevista acá, hay que tener cuidado cuando uno empieza a pelearse con alguien que tiene 5.000 bombas nucleares. Así. Yo no sé si alguien de ustedes se fue a mirar la película Oppenheimer. Está en el debe todavía. Yo tenía Tenemos que ir a mirar. yo me fui a ver esta película. Ajá. Tuve la oportunidad de verla y les recomiendo. Vamos a ir a mirar. Y sin más comentarios, solamente sentarse ahí y escuchar y mirar lo que lo que ocurre. Eso es más que suficiente. Bueno, yo creo que lo que acá el licenciado Alexander nos está dando es una información precisa de lo que está ocurriendo en Europa, pero también nos está haciendo un baño de realidad, a estar muy atentos a lo que sucede. Nosotros tenemos que saber lo que sucede para poder valorar los tiempos de paz que vivimos y el desarrollo que se quiere, en qué condiciones, pero nunca perder de vista lo que está sucediendo a nivel mundial, porque todos tenemos amigos, tenemos parientes en todos lados del mundo. Hoy el globo terráqueo está unido y nosotros necesitamos pensar y estar atentos a todo lo que está ocurriendo. Ojalá y la guerra termine pronto, pero estemos atentos y tengamos la mirada bien atenta para valorar esos tiempos de paz que vivimos. Licenciado, yo le agradezco tanto este tiempo, esta información que nos está dando, que siempre nos da la primicia. Sabemos que gracias a que usted está muy informado, siempre tenemos la primicia. Y esto va a quedar grabado, le vamos a pasar a la gente que está interesada, le pasamos los videos que quedan. Y bueno, le pedimos que cualquier novedad que haya, por supuesto, estos micrófonos están abiertos nuevamente para si hay alguna novedad.
Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. A ustedes. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Rosa, también. Y nosotros volvemos el próximo martes. El próximo martes, y queremos, gente, que aprovechen el veranillo de San Juan. Seguimos el próximo martes. Nos vemos. Chao, chao. Este invierno caluroso.